Vamos a hablar con el abogado Manuel Riera, expresidente del Colegio de Abogados con muchísima trayectoria. Manuel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Leo, buen día, un gusto, gracias por el llamado. No, al contrario, querido, estábamos haciendo nosotros toda una cronología nomás previa a nuestra comunicación telefónica. Pensaba ayer cuando te estaba escribiendo y en la trayectoria que tienen ustedes varios abogados, ¿qué sienten ustedes cuando ven este engendro que es el título trucho de Hernán Rivas? ¿Qué siente un abogado que se ha roto el alma, que ha estudiado, que se ha perfeccionado, muchos con la oportunidad de viajar? ¿Qué sentís vos en lo personal cuando ves semejante energúmeno? Mira, con todas las personas con las que hablé, no solamente discutiendo el caso, sino gente que se acerca y como te ve diciendo cosas en la prensa, etcétera, te dicen, tenemos que hacer algo, Gerard, porque en definitiva, este analfabeto está teniendo lo que a nosotros nos costó tanto esfuerzo y sacrificio, es más o menos eso, ¿verdad? Entonces, en definitiva, hay una ofensa en que se acepte formalmente el título de Hernán Rivas, porque detrás de eso o debajo de eso subyace un menosprecio al esfuerzo genuino de la gente. Entonces, si todos hicieron una carrera, cualquiera sea esta, o sea, corrieron 5 años, 6 años detrás de los estudios, de los gastos económicos, de las ausencias en su casa, esforzarse para combinar ese tiempo con el del trabajo, etcétera, de repente viene un Hernán Rivas que sin hacer absolutamente nada de eso, es senador, es presidente de jurado de enjuiciamiento, es magistrado, tiene acceso a esto, tiene acceso a aquello, entonces termina siendo un mensaje nefasto, ¿verdad? En el sentido de que es cuestión nomás de ser un Hernán Rivas o un amigo de Hernán Rivas y los títulos se fabrican y listo. Entonces hay una sensación generalizada en que esto no se tiene que aceptar y se ha visto con muy buenos ojos la imputación reciente que inició la fiscal Patricia Sánchez. Es un poquitito lo que se oye, ¿verdad? Cuando hablamos con la gente de todos estos temas. No hay dudas de que su título es trucho, Manuel. Mira, para mí por lo menos no. Yo no estoy diciendo con esto que haya que vulnerar el estado de inocencia de nadie, ni de Hernán Rivas ni de nadie. Al contrario, yo creo que la Fiscalía tiene que presumir que existe un hecho punible, si no directamente no iniciaría la imputación. O sea, hay un montón de hechos que indican que un hecho todavía desconocido puede ser cierto, es decir, que se haya fraguado ese contenido. Patricia Sánchez tiene en la investigación de Hernán Rivas, en mi opinión, una oportunidad enorme, no solamente para quedarse con su caso, sino para aceptar toda la información relevante que el caso genere. Podría perfectamente ampliar la investigación a un esquema mafioso de producción de documentos en muchísimo más personas que se hayan beneficiado de este esquema, digamos. A modo de ejemplo nomás, la Universidad Sudamericana, cuando hice un poquito el control en lo personal, tiene entre el 2013 y el 2023 339 personas que provienen de dicha universidad con títulos de abogados y juraron y obtuvieron su matrícula ante la Corte. Entonces, solamente en el 2013 ya habían 77 egresados. En una universidad que se crea por ley en noviembre del 2009. O sea, en menos de 4 años, muchos abogados salieron de esa universidad, obtuvieron sus títulos, consiguieron una audiencia y juraron ante la Corte. Cosa que en otras universidades directamente no se logra con programas de estudios de 5 o de 6 años inclusive. Entonces, no cuadran, Leo, ¿verdad? No cuadran los números, no cuadran las fechas, no cuadran los docentes, no cuadran las documentaciones presentadas. Hay, digamos, discordancia entre las fechas del ministerio y las fechas de la universidad. La universidad destruyó todos los papeles, cosa que es inadmisible, ¿verdad? O sea, el propio Hernán Rivas debería estar hoy iniciando una habeas data, si quiere, buscando su información. Sin embargo, está cómodamente haciendo plancha en la falta de información.
Entonces, cuando tantas cosas indican la posibilidad de que esto sea cierto, para mí la imputación deviene más que apropiada. O sea, hay demasiado por decir o por mostrar que puede investigarse y desmantelar, en mi opinión, un esquema mucho más grande que nos acaba en Hernán Rivas. Eso es lo que tiene Patricia entre sus manos, ¿verdad? Una enorme posibilidad. ¿Podés ampliar cuando contás lo de que esta universidad destruyó los papeles? ¿Qué quiere decir eso? Que en principio la Fiscalía había solicitado información. Eso estaba publicado, creo que en alguna entrevista que le habían hecho a la fiscal. Y la Universidad Sudamericana respondió que hay un montón de papeles que ya no los tiene. ¿Y por qué destruyó? Porque utilizaron un plazo de prescripción de 5 años sobre la base de que no tengo la obligación de mantener papeles después de los 5 años. Esto es absolutamente falso. Esta es una normativa únicamente de carácter tributario, no tiene nada que ver con el resto. Pero la universidad utilizó eso diciendo todo lo que hoy, a 5 años atrás, yo debía haber tenido, ya no lo tengo, porque no tengo la obligación de guardar. Lo que es mentira, ¿verdad? Esto es absolutamente mentira. La documentación de las personas en cuanto a su identidad, en cuanto a su formación y otras cosas, son de carácter permanente, ¿verdad? O sea, yo no puedo hoy, porque perdí la cédula, irme a identificaciones y me dicen, mire, su identidad ya no la tenemos, ¿verdad? Entonces, debería usted probar quién es. Es un absurdo. Yo tengo documentos de nacimiento, documentos de casamiento, títulos académicos, registros de un montón de cosas que hacen a mi información y a mi personalidad, que no tienen por qué estar destruidos en ningún lugar. Sin embargo, la Sudamericana había informado que esta documentación no está. Eso es algo que a Patricia le preocupó en algunas entrevistas que dio, porque, digamos, le restan prueba documental a su investigación. Claro, otro indicador, digamos, de que esto es torcido. Claro, pero ahí justamente, si la fiscala sabe que, bueno, por un lado le entorpece porque desaparecieron las, vamos a decir, pruebas, y por otro lado, sabe también ella que no se puede escudar en estos 5 años, porque como vos explicabas, esto no tiene nada que ver una cuestión con el tema de tributación. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ella, digamos, ahí? Si no tiene las pruebas, la universidad le dice, ya no tengo más los papeles. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí es que yo veo la puerta de entrada al esquema, pues, en el sentido de que este asunto no necesariamente se acaba en Hernán Rivas. Hernán Rivas es un accidente que, digamos, se volvió mediático por su pretensión de entrar al jurado. Si él era solamente senador o diputado sin pretensión alguna, el título iba a ser irrelevante, a nadie le iba a interesar. Pero insistió en este asunto y bueno, y pasó lo que pasó. Si la universidad por alguna razón destruyó documentos y eso viola alguna norma de carácter penal, la Fiscalía debería ampliar la imputación o generar una nueva investigando la destrucción. La conexidad dirá después si el hecho punible universitario de sus autoridades, entiéndase, rectores, decanos, funcionarios públicos, lo que sea, ¿verdad?, corroboran conexamente lo que pasa con Hernán, la complejidad, digamos, va tomando forma. Yo creo que la Fiscalía tiene por eso un trabajo que no se va a acabar en la investigación solamente de Hernán Rivas, sino que le va a permitir ver que el esquema se produce con otros tipos de hechos punibles de los diferentes organismos privados y públicos que tuvieron en la fabricación de esta información. Entonces, ella tiene mucho por delante todavía y bueno, la idea es que le vaya bien, ¿verdad? Porque sería un precedente genial para depurar el sistema y mejorar el esquema de obtención de títulos y acceso a los cargos públicos. A modo de recordar nomás, porque claro, la gente lee a lo mejor flyers, no todo el mundo está leyendo la noticia en profundidad y queremos aprovechar tu tiempo y agradeciéndote. El caso Hernán Rivas concreto, ¿cómo fue? Él tuvo un supuesto título, después él entra al jurado siendo diputado, no se encuentra su título, se empieza a investigar. ¿Cómo es el caso Hernán Rivas en concreto? Y hay que acordarse, hay que buscar las noticias para quienes leen esto en junio del año 2020. En el 2020 yo estaba como vicepresidente del Colegio de Abogados todavía y la presidencia estaba en manos de Rubén Galeano. Entonces nos interesó, pero el caso de Hernán quedó de alguna u otra manera marginado porque era más mediático el caso de Zacarías Irún. Cuando Hernán Rivas ingresa al jurado de enjuiciamientos, lo hace como diputado
pero al mismo tiempo Zacarías Irún era designado por los senadores. Y en aquella época Zacarías estaba procesado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que un procesado va a juzgar los jueces que le procesan? Digamos, era la noticia en el 2020. Pero lo de Hernán Rivas se producía porque, como la obligación de llegar al jurado incluye la de tener un título de abogado, la designación lo lleva, en el jurado se piden los papeles y estos papeles no aparecen. Y cuando empiezan a aparecer, la fecha de la designación de su cámara era anterior a las fechas de el título de abogado que presentaba. Entonces se acomodaron las fechas y después las fechas no cuadraban. El Ministerio de Educación mandó información que tampoco cuadraba. Entonces hoy, casi 3 años después, todo lo que se trató de conseguir para explicar que él era abogado terminó mostrando más inconsistencias que coherencias. Entonces, bueno, hoy uno simplemente duda muy razonablemente de que su título está fabricado, ¿verdad? Sí, y nosotros estábamos haciendo una cronología también desde nuestra página web de madeinparaguay.net y recordábamos que en el 2020 los diputados colorados cartistas, digamos, le sacaban al hoy fallecido diputado Ramón Romeo Roa, que sí tenía una trayectoria, digamos, amplísima, incluso llegó a ser director de Itaipú, y entraba Hernán Rivas. En aquel entonces Romero Roa también accionó ante la Corte por haber sido removido, pero nunca tuvo respuesta. Así mismo, nunca tuvo respuesta. Nosotros vimos en esto una oportunidad de ayudar, tratando de que esta idea de que nos ofende a los abogados se concrete, y llevamos la denuncia en tenor administrativo al interior de la Corte Suprema el año pasado, en octubre más o menos. Lo que le dijimos a la Corte en ese escrito era: acá hay un montón de información, o sea, son hechos notorios, ya sea, es algo que todo el mundo sabe, que muestran que existe la posibilidad de que este señor no sea abogado. Y nosotros le pedimos a la Corte que pida el legajo de Hernán, y no que le case la matrícula que supondría que sea abogado, sino que se la anule, que supone que no lo sea. Y la Corte respondió en una plenaria en la reunión al día siguiente diciendo que no podían hacer eso sino hasta tanto haya un resultado en términos de condena en una investigación penal. En mi opinión eso no corre porque son dos canales completamente independientes. O sea, la versión penal que está iniciada ahora es una, pero la de la superintendencia en términos administrativos es únicamente la Corte. O sea, la Corte es la que a nosotros nos permite ejercer cuando nos toma juramento y nos impide ejercer cuando nos casa la matrícula, nos suspende o nos la anula. Entonces no entendimos por qué la Corte deja de hacer esa investigación cuando en otros casos con abogados menos conocidos o directamente no mediáticos se hicieron perfectamente, ¿verdad? Nosotros creemos ahí hubo un error en la decisión política administrativa de la Corte al hacer oídos sordos a una denuncia que en nuestra opinión ameritaba, ¿verdad? Amerita hasta hoy, de hecho. O sea, ustedes están pidiendo la nulidad de su título o de su matrícula, no sé cuál es la palabra correcta. De todo, porque en definitiva la Corte sería la última de las instituciones en la cadena de actos que son consecuencia de una anterior. Por decirte, te entregan la matrícula revisando tu título académico, te entregan el título asumiendo que saliste del colegio. O sea, todo lo que viene debajo es un legajo de papeles que la Corte en principio debió revisar. Esa revisión nosotros pedimos que se rehaga, porque para ser abogado hoy uno cursa una universidad, pasa sus programas, consigue las notas que te dan dentro y el título uno ya lo tiene. Pero para dedicarse a su ejercicio hay que agregar dos cositas más: el paso por la Corte con un previo juramento que supone 2 o 3 presupuestos que están en el Código de Organización Judicial. El título es uno y lo demás tiene que ver con la conducta y la disciplina, que uno prueba con certificados de antecedentes judiciales y cosas por el estilo. Si estos títulos no están, o los que están son de contenido falso, y tu conducta no está aprobada, porque en definitiva lo que estás viendo es solamente un conjunto de inconductas, nosotros le dijimos a la Corte hay que revisar, porque en definitiva
este señor estaría ejerciendo sin un título, en detrimento de todos los que sí ejercen con títulos reales. Pero bueno, esperó, la Corte dijo simplemente vamos a esperar. El legislativo en aquel momento había rechazado casi de manera unánime la pérdida de investidura. El ejecutivo había dicho que no se avergonzaba del asunto, al contrario, tenía una perfecta amistad con el caso de Hernán. Y ese desamparo se tradujo finalmente en la investigación de Patricia Sánchez. Si a ella le va bien, creemos nosotros que el sistema puede depurarse para bien y va a ser uno de esos mensajes que mejoran el nivel de otorgamiento de los títulos en general, ¿verdad? ¿Recordás vos quién le tomó el juramento? Porque esto se jura ante la Corte, ¿verdad? Sí, fue la ministra Gladys Vareiro. Hace poquitito pidió un informe a la Fiscalía, la Corte le respondió con la copia del acta de juramento, que es una página de un libro interno donde se ve la firma de la doctora Gladys Vareiro. El otro día le escuché a Felino justamente en Ñandutí, que él decía, hay que averiguar quién es, y yo me quedé pensando, ¿por qué era importante esto, Manuel? ¿Por qué es importante saber hoy que es Gladys Vareiro quien firma? Digo porque no sé si ella es la que tiene que investigar. Obviamente, no sé, un miembro de la Corte debe tener una cadena detrás de otras personas que investigan o que le traen el título y esta persona formaliza. Es lo que yo me imagino, pero te pregunto, ¿por qué es importante o era importante para Felino saber quién es la persona que le dio juramento? Felino habló más de una vez conmigo sobre este tema, y la importancia que él veía en saber el juramento es justamente también revisar si había de parte de la Corte una mano a esa irregularidad, en su opinión, ¿verdad? En el sentido de que si le estábamos dando continuidad a un esquema claramente mafioso o no. ¿Y por qué decía Felino esto? Porque en la generalidad de los casos, las personas que sí hicieron los 6 años de carrera o los 5 años de carrera, cuando llegan a la Corte para la matriculación, honestamente se hacen son fiestas, ¿verdad? Vos ves gente que viene de todo el país, desde lejos, hasta la Corte, normalmente en esta época, entre enero y febrero, cuando la Corte está con un poquitito menos de trabajo, por la pausa de la feria, y los juramentos son masivos, o sea, te habilitan una pieza donde vos entras entre 40, entre 50, entre 60, y afuera están los papás, las mamás, las abuelas, los hermanos, que vienen a acompañarle al doctor, o sea, al que finalmente consigue su carnet para poder dedicarse a trabajar en la profesión. En cambio, en el caso de Hernán Rivas, si vos mirás los egresados de la Sudamericana, es el único abogado que recibió juramento, que tomó juramento, que prestó juramento en el año 2020 ante la Corte. No vas a encontrar ninguna otra acta de ese año que haya recibido un egresado de esa universidad. Increíblemente, ¿verdad? De los 339, en el 2020, el único juramento del único egresado de la Universidad Sudamericana es él. En un acto que no se conoce, en una ministra, hoy sabemos, pero en ese momento no se sabía, en un acto que no tiene fotos, que no tiene parientes, que no tiene celebraciones, ¿cómo ocurre su éxito académico? La preocupación de Felino pasaba más por ahí, ¿verdad? En destapar si había o no alguna irregularidad más en ese tema. Y sí, tiene sentido. Ahora con lo que explicás, yo no sabía todo esto, lo que vos estás contando, de la cantidad de gente y todo, si viene solito, lo mismo que en el Ministerio de Educación, ¿no? Que creo que se presentó, no sé, casi a la tarde, fuera horario laboral, y al día siguiente ya estaba su matrícula, ¿verdad? Así mismo. Yo te digo, yo por ejemplo el año pasado me vi obligado a hacer la apostilla de mi título, porque necesitaba mandar papeles válidos a España. Yo caminé durante 5 meses más o menos el rectorado, la Universidad Nacional, el Colegio San José, el Ministerio de Relaciones Exteriores, buscando sellos, buscando burocracia, formando filas. Bueno, te miento, en más o menos 5 meses, pagando alrededor de $500,000 de guaraníes, entre sellos, entre tasas, entre esto, entre gestores, llamando por teléfono para conseguir mandar una apostilla. O sea, pasé por todo esto, trayendo inclusive certificados de estudios del colegio, diciendo en primer grado sacaste tanto, en segundo grado tanto, porque todo lo que hoy me exige la apostilla no se hacía hace 10, 15, 20 años cuando yo me recibía. Entonces, ¿cómo es posible que quien tiene los papeles en regla
tenga que estar casi la mitad de un año pagando la mitad de 1 millón de guaraníes para conseguir un papel, y un tipo que no trabajó nunca, que no hace absolutamente nada, incapaz de darse a entender en español, consiga todo en menos de 24 horas. Era una cosa de loco, ¿verdad? Entonces se nota que acá hay un partido donde algunos comen un asado y otros no. Y claramente en el caso de Hernán esas facilidades están presentes. Entonces es otro indicador, digamos, de cómo las cosas se aceleraron en su caso, cuando en la normalidad de los casos esto no ocurre. Es un poquitito lo que hace dudar también de la fiabilidad de sus papeles, ¿verdad? Solo para recordar a la gente, ¿qué hace un miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrado y a un presidente de ese cuerpo de jurado de enjuiciamiento? ¿Cuál es su función? Todos los jueces de la República del Paraguay integran el Poder Judicial por un esquema de selección que proviene del Consejo de la Magistratura y abandonan el sistema si es que ejercen mal sus funciones. El único modo de sacar a un juez por el mal desempeño de sus funciones es a través de un procedimiento que se llama enjuiciamiento de magistrados. En definitiva, lo que se juzga es el juicio del juez. O sea, se ve si en un juicio determinado juzgó bien o mal conforme las funciones que tiene regladas en la ley o en el código, en donde sea. Este jurado de enjuiciamiento tiene naturalmente un control no solo jurídico sino político, porque su ingreso, su composición es esencialmente política. De ahí que hayan, digamos, diputados, de ahí que hayan senadores, de ahí que hayan representantes del Poder Ejecutivo o representantes del propio Consejo de la Magistratura. 8 personas se reúnen de tanto en tanto a recibir, porque alguien denuncia, o en su caso de oficio, porque ellos mismos investigan, si corresponde o no separar un juez de sus funciones de juez. Estos 8 señores toman una decisión que necesariamente tiene que ser mayoritaria. O sea, no puede tener un quórum por encima de la mitad. Sí o sí tienen que estar reunidos por encima de la mitad, y el voto por la condena o por la sanción también tiene que ser mayoritario. De ahí que el caso de Hernán sea relevante, porque si él termina siendo no imputado, sino acusado y eventualmente condenado, esto supondría, Leo, que su título no es tal, y si no tiene título no podía ser miembro del jurado. Y si lo fue, todas las actuaciones que tomó como jurado o como juez de jueces pueden anularse también. Miles de jueces podrían hoy, habiendo sido removidos mientras él presidía, podrían plantear la nulidad de sus condenas, o fiscales, o síndicos, o cualquier funcionario que tuvo en ese caso, ¿verdad? Entonces, honestamente, tambalearía bastante el sistema, en el sentido de que es anulable todo aquello que hizo un señor que no podía hacer. Por eso es que es tan relevante lo de Patricia, ¿verdad? Porque es complejísimo el alcance eventual que puede tener una irregularidad de esta. Y dice mucho de que con qué seriedad un candidato presenta sus papeles, no solamente ante el jurado o ante la corte, sino ante la propia cámara que integra, que es la que finalmente le designa. Entonces, claro, hay mucho ahí, ¿verdad? Y justamente siempre se dijo que el jurado de enjuiciamiento se usó como un mecanismo de apriete a los jueces que no estaban a favor de ciertos temas. Y bueno, por eso lo de Zacarías Irún y bueno, y en su momento y lo de González Daer, y todo esto, ¿no? O sea, es una máquina de apriete, digamos. Así mismo. Y yo estaba escuchando antes, te decía que el propio Hernán Rivas en una declaración dijo que él nunca ejerció como abogado. O sea, él mismo dijo eso, con sus propias palabras. Sí, no, y entonces así mismo, él explicaba. ¿Cómo es eso? Que él no ejerció nunca como abogado y va a tener la capacidad de enjuiciar a otros, ¿no? Con relación a este esquema que vos decís, y que estoy totalmente de acuerdo, me hace recordar, ya mencioné esto, que un empresario una vez me contó que salía él de su empresa y se encontró con un muchacho que no lo conocía porque es una empresa grande, creo que estaba, y le dice, ¿qué haces hasta esta hora? No, estoy acá y tal, y ¿vos a qué te dedicas? Y yo estudio Derecho, le dijo. Ah, qué bueno, ¿y cómo haces con tus horarios? No, casi no asisto, le dice. ¿Y cómo haces? Y yo pago a fin de mes, le dice. Y se quedó este señor mirándole como no podía creer lo que estaba escuchando, ¿verdad? Y sí, como que él paga un dinero cada mes para pasar, digamos.
y que en el último año, ya para recibirse, el pago era mayor, lógicamente, porque ya le daban el título. O sea, se puede llegar a este nivel, digamos, de que ni siquiera estudiando, que es lo que le pasó a Hernán Rivas, consiga un título. Sí, no, por supuesto que se puede. Eso es un tema que además no solamente plantea la revisión del profesional, o sea, de esa persona que te contaba recién este amigo empresario, sino vos ves esto a nivel general en términos educativos. Por ejemplo, la Corte Suprema actual está con un proyecto de ley presentado ante el Congreso que se llama antichicana. O sea, podrida en su opinión de que los abogados en la cantidad de errores o en la cantidad de actividades que lo único que hacen es entorpecer los procesos, dejen de chicanear. La Corte ve eso. También la Corte tomó una iniciativa en el sentido de regular el acceso de abogados al ejercicio de la profesión, queriendo tomar exámenes. O sea, inclusive están en la capacidad están evaluando la posibilidad de que la gente que llega con títulos de universidad, que supone que estudiaste 6 años, rindan otros exámenes como hacen los escribanos, por ejemplo. Los colegios de abogados tienen al interior de sus pretensiones el control de la matrícula a través de una idea de colegiación profesional, que supone control de interpares, ético, disciplinario y académico. O sea, todos ven en la necesidad de reconocer una realidad que quienes salen en la facultad hoy en día no están en condiciones, ni habiendo estudiado, para dedicarse a la profesión tal cual salen formados. Eso es así. Y el caso de Hernán Rivas es un caso que tiene, en mi opinión, una cuestión un poquitito más, digamos, agravante, que proviene de una universidad que es una de las tantas cuando se destapó aquel esquema de la ley Marcos. O sea, la ley Marcos no es otra que una ley del año 2006, que en aquel entonces el senador Juan Manuel Marcos planteaba a lo que era el Consejo de Universidades. El CONES no existía, porque la Ley de Educación Superior todavía no se había sancionado, había simplemente un Consejo de Universidades compuesto por rectores, etcétera, y el Congreso con esta ley lo que hace es sacarle la vinculancia al dictamen del Consejo, sacarle la vinculancia a las opiniones de estas autoridades, y el Congreso simplemente, sin escuchar esas opiniones o existiendo sin que las vinculen, te sancionaban una ley y te creaban una universidad. Para que tengas una idea, en el año en que se crea la Nacional, a finales de 1800, nosotros tuvimos prácticamente 60 o 70 años con una sola universidad nacional. Cuando la Católica llega a mediados del siglo pasado, prácticamente medio siglo después, sigue siendo la única privada, con una que otra que empieza a nacer a finales de los 90. De tener más o menos 4 o 5 universidades en un puñado de 100 o 150 años, pasamos a tener más de 60 o 70 universidades en un periodo de 10, justamente por la creación de la ley Marcos. Eso te da la pauta de que el negocio de las universidades nacía, y el control era lo que menos interesaba, era solamente la producción de títulos en serie. O sea, gente que como este chico, sin dejar de trabajar, paga y se recibe. Sí, y con esto termino. También me acuerdo que un amigo, pero en Chile, me decía que él era profesor y que, bueno, estaba corrigiendo exámenes y varios se habían aplazado. Y le llama el director de la universidad y le dice, che, hay muchos aplazados y estos van a salir. Y sí, le dice, no rindieron bien. Le dice, sí, pero nuestros alumnos son nuestros clientes. En realidad son clientes. No es una cuestión educativa para formarse, sino son clientes. Entonces, si vos tenés clientes, tenés que hacerle pasar más o menos. Todas las universidades privadas enfrentan el dilema. Si hoy tenés en el mercado más o menos 40 o 50 universidades, y además de las universidades tenés institutos de educación superior, y además de los institutos tenés facultades que podrán estar en esas universidades o en esos institutos o no, la gente hoy tiene miles de alternativas para obtener un título académico. Entonces, vamos a presumir un ratito que la universidad número 1 hace un esfuerzo enorme por mantener su solvencia académica, sus requisitos, sus exigencias. No puedes ser abogado si no tenés 9 de 10, no puedes tener esto, no puedes tener otro, y la gente sale y se va a la universidad número 2. Entonces, todo esto genera un arrastre para abajo.
Y salir de las universidades hoy en día, estamos hablando de un conjunto de entidades que compiten, un mercado estudiantil, así como se decía, en términos de clientes, aunque eso suponga rebajar los esfuerzos o rebajar las existencias académicas, porque te quedas sin chicos. En definitiva es eso. Yo soy profesor de la Católica hace más o menos 8 o 9 años ya, y cuando yo hablo de todos mis alumnos, son chicos de 22 años, de 20 años, todos de cuarto curso, te dicen que el tema universitario se reduce hoy en día prácticamente a cumplir una formalidad. Lo que quieren es pasar y empezar a laburar, porque el problema que tienen todos es trabajar. Hay demasiados chicos que terminan saliendo de la Universidad de Derecho y están en condiciones de meterse en un ciber y vender hielo, arreglar bicicleta, de conseguir un trabajo digno de abogado, porque el mercado no les da lugar, ¿verdad? Entonces hay un dilema ahí que todas las universidades enfrentan también. Manuel, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. A vos, Leo, por la oportunidad. Te mando un abrazo grande. Buen fin de semana. Igualmente, gracias.